Para la autora, el siglo XIX es muy importante por cuanto se han hecho los primeros estudios sobre urbanismo histórico en Europa, las mismas que han repercutido a todos los confines de la Tierra, con la única intención, la protección urbanística en áreas antiguas. Ha permitido esto a comprender el crecimiento acelerado de las ciudades antiguas sobre las que estaban ocupando ciudades modernas, y muchas de ellas han sido demolidas, por cuanto la revolución industrial había comenzado y la expansión urbana se estaba desarrollando de manera sustantiva. La llegada del ferrocarril y las ampliaciones de grandes áreas territoriales con una industrialización pujante hacían difícil la vida de los ciudadanos. En este momento, la revolución industrial alcanzó a sus límites, por cuanto era preciso señalar el sentido urbanístico territorial y su clasificación como tal. Por cuanto era necesario y vital su estudio, su planeamiento, para que conllevara a seguir existiendo en el entramado de la ciudad, por cuanto han sido destruidos muchas de esas construcciones patrimoniales existentes. Ese entonces se configuraba un escenario entre lo viejo y lo moderno. Entonces se han hecho grandes inversiones para su intervención, pero esta intervención no vino como tal, sino más bien innatamente, por cuanto las nuevas construcciones se estaban desarrollando como el Parque Central de Nueva York, o en contraposición a las antiguas ubicaciones de otras edificaciones anteriores, como el más reconocido llevado en el Plan Haussmann en París, 1853-1869, la vieja urbe había sido demolido. Entonces era necesario culminar las perspectivas sobre monumentos históricos existentes en el centro histórico. Siglo también se han considerado a la arquitectura construida a nivel teórico. También han llegado con Viollet-le-Duc, Ruskin, Camilo Boito, quienes han intentado llevar la teorización y la pragmatización de los monumentos históricos construidos hasta ese entonces. Los pensamientos de Camilo Cid sobre ciudades antiguas, con las que van a establecer los valores de la ciudad tradicional, fundamentaron a las masivas decisiones que han llegado para demoler grandes áreas. Nos vamos a ocupar sobre la conceptualización del patrimonio urbano en el siglo XX. Esta autora hace referencia a Viollet-le-Duc, 1814 a 1879, a Ruskin, 1819 a 1900, y Camilo Boito, 1863 a 1914, quienes son los que dan las bases teóricas sobre la restauración. En cuanto al análisis, se analizaron una secuencia cronológica de los aportes de eventos de documentos, algunos de carácter doctrinal y otros acordados en ámbitos de concertación internacional. Entre esos documentos tenemos a la Carta de Venecia 1964, ICOMOS 1966, Carta de Quito 1967, Carta de Restauro. En esta Carta de Restauro es la que se va a acuñar este término de centro histórico. A partir de 1976 se establece la definición de centros históricos en Europa, que va a trascender también en el Perú. Se tienen varios centros históricos en Europa. Tenemos a Las Brujas, Bélgica, Edimburgo, Escocia, Ronda, España, Tallinn, Estonia, Riga, Letonia, Dubrovnik, Croacia, Cracovia, Polonia. El Cusco en el año 1972 es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, Zona Monumental del Cusco, con la Resolución Suprema 2900-72-ED, que equivale a centro histórico. En el desarrollo de las expresiones se han definido el urbanismo histórico y su cualidad de monumento, y particular la definición de centro histórico
la más usada internacionalmente hasta hoy. Para el centro histórico se utiliza las categorías de espacio, función y el tiempo relacionados a su carácter como patrimonio cultural, siendo la base de la sociedad que incluye las artes, ciencias, sistemas de producción, estilos de vida, sistemas y valores, incluyendo sus tradiciones. Por otra parte, es necesario hacer referencia al Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, que está diseñada para el 2018, desde el 2018 al 2028. El Plan Maestro constituye ser un instrumento de gestión cuyo objetivo principal es la protección y conservación del patrimonio cultural. En este caso, la municipalidad se encargó de hacer dicho plan. Anteriormente, estos instrumentos de gestión se hacían en forma unilateral, cuyos resultados no fueron exitosos. En estos últimos años, la población, las instituciones involucradas participan en la elaboración de estos planes maestros para que tenga éxito. Un plan maestro necesariamente debe tener voluntad política por parte de sus autoridades, a nivel de gobierno regional y local. Como antecedente, podemos indicar no dio efecto el plan maestro del Centro Histórico de Cusco, justamente porque no participaron las instituciones, el pueblo, y no hubo apoyo de las instituciones políticas. El plan maestro del Centro Histórico, documento de carácter técnico normativo, se espera sea una herramienta de cotidiana y amplia difusión con altos niveles de eficacia y eficiencia para la preservación y conservación y salvaguardia del Centro Histórico. De esta forma, la Municipalidad de Cusco, en concordancia con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, Decreto Supremo número 022-2016, Vivienda, cumple con la responsabilidad de entregar el Plan Maestro del Centro Histórico Cusco, liderando un proceso participativo para su actualización y apostando por la planificación y gestión de su herencia material y cultural. Como conclusiones, podemos indicar: los conceptos relacionados a un centro histórico cada vez son perfeccionados. Esto como consecuencia de la necesidad de tener una metodología y estrategias para su protección y conservación del patrimonio cultural. Podemos definir al centro histórico como el espacio geográfico donde el hombre se estableció desde hace tiempos remotos y sigue utilizando este espacio en la actualidad y seguirá utilizando en el futuro. Indudablemente, el centro histórico se le ve como un proceso evolutivo de la presencia del hombre, quien realizó edificaciones arquitectónicas asociadas a actividades económicas, políticas y religiosas. Incluye su gente, su tradición, sus costumbres, y que especialmente están interrelacionados a través de vías de comunicación con los pueblos de su entorno. Los barrios de centros históricos pueden mejorar la habitabilidad, su sostenibilidad de las zonas urbanas, promueve un ambiente urbano compacto que incentiva el manejo de recursos en forma adecuada, siendo de uso mixto e integral, adaptándose a la vida moderna.